I'd rather have Jesus than silver or gold. Saludándoles en el amor del Señor, Have Jesus dando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia than su vida. riches Llegado la hora de compartir el devocional, el principio diario de vida que tanto bien hace I would a rather nuestras almas. have Jesus. Continuamos en nuestra sección de un tema en tres partes y estamos viendo el tema de las divisiones en la iglesia. Be led Ya veíamos el principio que Cristo nos presentaba de lo dañino que es la división como es causa de juicio y también de disciplina. Observamos el ejemplo que representa el mismo pueblo de Israel cuando se divide los bloques y la consecuente disciplina de parte de Dios y el castigo correctivo que recibían. Y el principio es elemental, pero al mismo tiempo muy profundo. La casa dividida no puede prevalecer. Hoy vamos a observar a través de la Biblia un pasaje de una carta a una iglesia muy inmadura, una iglesia que gozó muchos beneficios de parte de Dios, pero que nos ilustra esa iglesia inmadura. Carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y vamos a meditar en esta misma pregunta. La pregunta va a ser el título de la meditación. ¿Está dividido Cristo? Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 10 al versículo 13. Era a los Corintios, era carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. ¿Está dividido Cristo? Voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios que dice de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por vosotros? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Amén. La pregunta nos lleva a una meditación profunda en nuestras conciencias. ¿Está dividido Cristo? Y la respuesta lógica es: por supuesto que no. Una de las características fundamentales del Dios Trino es la unidad. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son coiguales, coeternos, coexistentes, y están en un vínculo de unidad perfecto. Y ese es el modelo que Dios quiere plasmar en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, desde la primera pregunta, con ya respuesta clara y definitiva, surgiría una segunda pregunta. Es aquí donde nosotros tenemos que también reconocernos delante de Dios que hemos fallado. Si ya sabemos que Cristo no está dividido, sino por el contrario, representa la unión y la unidad perfecta,
¿por qué en la iglesia hay tantas divisiones? Y Pablo aquí nos presenta algunos motivos y nos sirve para ilustrar esto en el contexto de iglesia, lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Había gran inmadurez espiritual. Y el problema es que se habían formado verdaderas parcelas, verdaderas sectas dentro del corazón de la iglesia. Habían bandos. Podemos decir que la iglesia se había fracturado desde el mismo interior en base al partidismo religioso. Cada cual escogía su caudillo, cada cual escogía, como bien le parecía, seguir a uno u a otro. Y el tema es que ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni menos Cristo estaban en disputa. Apolos, sabemos quién fue. Aparece acá mismo en el registro del libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Natural de Alejandría, un hombre elocuente y poderoso en la escritura, pero solo conocía la doctrina desde la perspectiva de Juan. Pero ya era usado por Dios para llevar un mensaje transformador en aquellas tierras, eminentemente de cultura griega. Y Dios va a usar a Aquila y Priscila, colaboradores de Pablo, para llevarlo más profundamente al Evangelio de Jesucristo. Entonces, obviamente había un hombre que tenía una elocuencia y una capacidad similar, aunque muy difícilmente equiparable, a Pablo. Todos sabemos que Cefas es Pedro, una de las grandes columnas de la iglesia. ¿Y qué decir de Cristo? Entonces, Pablo recibe de parte de los de la familia de Cloé, recibe un informe de que en la iglesia de Corinto había disensiones, habían disputas, había sectarismo y partidismo. Y algunos se inclinaban por seguir la doctrina de Pablo, otros consideraban que correcta era la doctrina de Apolos, y otros estaban a favor de lo que enseñaba Cefas, Pedro. Y otros simplemente, como hoy por hoy, Dios es mi pastor, Jesús es mi pastor, el Espíritu Santo es mi pastor. Hijos de Dios supuestamente dividiendo incluso la Trinidad, es indivisible. Unos diciendo solo seguir al Padre, otros diciendo solo seguir al Hijo, y otros diciendo que simplemente son guiados por el Espíritu Santo. Pero jamás han atendido al sano consejo de la palabra sometimiento. Y muchos quieren ser pastores, pero nunca se han considerado ovejas. Otros desean ser maestros y nunca han pasado por la escuela del discípulo. Otros quieren ser líderes y gobernar. No han aprendido ni siquiera a disponer su corazón para ser gobernados por el Espíritu Santo. Y recibe el informe el apóstol Pablo que habían divisiones en la iglesia. Y él decía que la clave era hablar una misma cosa, estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tres cosas claves: hablar una misma cosa, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Da la impresión que es una tarea titánica, dado que cada cristiano, cada hijo de Dios es un mundo en sí mismo. Pero en estas mismas cartas maravillosas Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, como somos partícipes del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos tiene que llevar a la común unión. Común unión. Y la unión en común de la iglesia es Cristo. Por grande que haya sido Pablo, por poderoso y elocuente en la palabra que haya sido Apolos, o por gran columna que haya sido Pedro, realmente de quien somos y a quien le debemos todos es a Cristo. Y si Cristo no está dividido, y si Cristo fue el que fue crucificado, si Cristo fue
el que murió crucificado por nosotros. Y si somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la comunión de Jesucristo, en ese amor genuino y fe verdadera, ¿por qué aparcelarnos? ¿Por qué comenzar a mirar al ungido, al hombre de Dios y no a Dios en la persona de Jesucristo y a través del Espíritu Santo? ¿Sabe usted que la historia de Corinto, los días apostólicos, no es muy diferente a la historia actual? Muchos dicen ser arminianos, otros dicen ser calvinistas, otros dicen ser solo Jesús, otros más cerrados dicen que solo Jehová. Y podríamos enumerar una decena y quizás, ¿por qué no decir? Quizás una centena de denominaciones, de moveres teológicos, algunos ni siquiera apoyándose directamente en un abanderado, sino que en un sistemita de teología. Cada día más la iglesia se divide. Muchas veces hay alguien que no le gusta la enseñanza bíblica en un lugar, o buscan una excusa barata para emigrar, y algunos tantos saliendo aparentemente enojados y ofendidos de un lugar, sienten un llamado mesiánico aparentemente, o siguen al iluminado de turno que muchas veces causa disensión en el corazón de una congregación, y a la vuelta de la esquina levantan otra congregación. El problema es que si no hay un llamado genuino y un propósito cierto de parte de Dios para que alguien comience a mover un ministerio, se van a meter en graves problemas. El pastorado no es un legado humano, tampoco es un sentir del corazón del hombre. El pastorado en sí es un llamado divino a una obra, a una misión y a un servicio especial de muchísimo peso, de un compromiso profundo, en donde llega el momento dado que no hay cómo divorciar la vida personal del ministro en sí. Sería como tratar de separar al Evangelio de Cristo y a Cristo del Evangelio, y es imposible, porque cada vez que hablo del Evangelio estoy hablando de Cristo. Cada vez que estoy hablando de Cristo estoy presentando el Evangelio. Entonces, esa iglesia linda pero inmadura, se habían formado grupos, parcelas dentro de la gran viña del Señor. Cada cual tenía su abanderado. Amada iglesia del Señor, iglesia que estamos en el siglo XXI, veamos por la Escritura los grandes errores que cometieron cristianos en el tiempo primitivo, y no sigamos repitiéndolos nosotros, dado que hoy por hoy mucho más conocimiento, nadie podrá decir que peca de ignorante. Dejemos las disensiones, dejemos los malos entendidos y los partidismos a un lado, y sigamos el consejo de Pablo el apóstol. Comencemos a hablar una misma cosa, una misma lengua de doctrina. Evitemos toda división estando perfectamente unidos en la mente de Cristo, y tengamos quizás no el mismo pensamiento, pero lleguemos al mismo parecer a través de lo que enseña Cristo por medio de su palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Saludos, que paz, amor y bendición. Desde longa vida a cada uno de ustedes. Today.